vamos a hablar de el tesoro más buscado. El tesoro más buscado. Y por supuesto, cuando uno piensa del tesoro más buscado, uno se pregunta, ¿qué es? ¿Cuál es el tesoro más buscado? Puede ser el oro, pueden ser los diamantes. ¿Qué es? Los jefes en los trabajos buscan gente que lo tenga. Y los empleados quisieran que sus jefes lo tuvieran también. Los padres anhelan que sus hijos lo tengan. Los enamorados esperan que su pareja lo tenga. Las ovejas demandan que su pastor lo tenga. ¿Qué es? Chuck Swindoll sirvió junto con Tom Landry, el legendario entrenador de los Cowboys de Dallas, en el consejo directivo del Seminario Teológico de Dallas. Y en una ocasión estaban hablando acerca de la importancia del carácter en la vida de los muchachos y muchachas que acudían allí para prepararse para el ministerio. El entrenador Landry le dijo a Chuck Swindoll: ¿sabes, Chuck? En los Cowboys, cuando buscamos nuevos jugadores, buscamos 5 cosas en los candidatos. Y la primera cosa en la lista de lo que buscamos es el carácter. Y entonces le dijo Chuck a Tom Landry: déjame hacerte una pregunta difícil. ¿Qué harías si encontraras a un candidato que es un excelente atleta, pero carece de carácter? Tom Landry respondió: Chuck, eso es fácil. No lo contratamos. Me llamó mucho la atención esta anécdota. Yo hubiera pensado que un entrenador de un equipo tan importante de fútbol americano, lo primero que buscara fuera el tamaño, la habilidad, la destreza, no sé. Pero por lo menos Tom Landry, la cosa número 1 que busca en los candidatos para que formen parte de su equipo de fútbol americano es el carácter. Y quizá siento que es importante agregarle un calificativo a eso: es el buen carácter. Buen carácter. Porque todos tenemos carácter, pero no todos tenemos buen carácter. Algunos, como Hitler, por ejemplo, para poner un ejemplo así muy extremo, no tenía un buen carácter. El carácter es la suma de las cualidades que definen lo que una persona es. Y a veces esa suma puede ser muy negativa, a veces puede ser muy positiva. ¿Qué han dicho acerca de ti? La gente que te conoce. Te han dicho: ay, qué bonito carácter tienes. Levántate su mano. No. ¿Qué han dicho acerca de ti? A veces cuando reaccionamos en formas así raras, lo que nos dicen es: ¡qué carácter! ¿Ah? ¿Te han dicho eso alguna vez? ¿Sabes? A Dios le interesa el carácter. La Biblia está llena de enseñanzas, ilustraciones, ejemplos, principios acerca de el carácter. Y es que el carácter es lo que te abre las puertas en la vida o lo que cierra las puertas de golpe. Tu carácter
determina muchas cosas en tu vida. Por ejemplo, va a determinar quién será la persona con la cual te vas a casar. Depende de tu carácter. Tu carácter es la clave del éxito o de tu fracaso. ¿Qué clase de carácter tienes tú? Yo voy a pedirte que este día hagas un examen, una evaluación. ¿Qué clase de carácter tienes tú? ¿Cómo la gente cerca de ti se refiere a tu carácter? A mí, por ejemplo, a mí siempre me han dicho que qué hermoso carácter tengo yo. Miren, van a ir palomeando en la siguiente lista cuáles son las características que definen su carácter. ¿Ok? ¿Listos? Estuve buscando, me encontré un sitio donde por votación se eligieron características. La lista era como de 100 características. Yo nada más escogí 20 y voy a pedirte que tú las escuches atentamente y puedas ir calificándote. Vamos a empezar por lo que define un mal carácter. Ve poniendo palomita si te queda el saco. No se vale codear al vecino. ¿Okay? Eres egocéntrico, arrogante, rudo, cruel, hiriente, hipócrita, codicioso, tramposo, criticón, fastidioso, enojón, inmoral, irresponsable, violento, vengativo, flojo, mandón, terco, orgulloso, gruñón. Ya vi varias cabecitas que se movían así. Yo no. ¿Cuántas palomitas le hubiéramos puesto a esto en lo que concierne a nuestro carácter? Bueno, yo sé que esto no les aplica, así que pasemos rápidamente al que sigue, porque aquí sí, este nos va a aplicar muy bien. El buen carácter, ¿qué lo define? De acuerdo a esa lista que les menciono que encontré, tú eres amoroso, leal, compasivo. Ahora sí, las caritas están así. Ese soy yo. Pacífico, diligente, sabio, genuino, honesto, disciplinado, sobrio, con buenos modales, espiritual, perdonador, generoso, ahorrativo, sensible, seguro, tiene los pies en la tierra, es trabajador y confiable. Amén. Ese soy yo. Amén. Ok. ¿Cómo saliste en la evaluación? ¿Tienes buen carácter o tienes mal carácter? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Les voy a llevar a un ejemplo de una persona con buen carácter. Se llamaba José. En la Biblia encontramos muchos excelentes ejemplos y Dios los puso allí porque quiere que aprendamos de ellos. También hay malos ejemplos y también Dios quiere que aprendamos de ellos lo que no debemos de hacer. En el caso de José,
Es una vida ejemplar. No tenemos el tiempo para revisar toda su vida, pero baste con recordar algunas de las circunstancias de su vida, cómo José estuvo sometido a pruebas, problemas, presiones que hubieran quebrado a muchos otros, pero que no quebraron a José porque él tenía un carácter irreprochable, excelente. Por ejemplo, cuando sus hermanos lo vendieron y llegó como esclavo a la casa de Potifar, él actuó con responsabilidad y con diligencia. Bien pudiera él haber tenido una actitud de que me vale todo, yo no sé por qué estoy aquí, no merezco estar aquí, no voy a trabajar, no voy a hacer bien las cosas. Sin embargo, él estuvo allí con una actitud de servicio, trabajando con diligencia de tal manera que se ganó la confianza de Potifar, y Potifar lo puso sobre toda su casa, le dio la mayor responsabilidad. Dios bendijo el trabajo de José y Dios bendijo la casa de Potifar, porque había allí un hombre con un carácter, un buen carácter. Después podemos encontrar a José cuando ya está sirviendo en la posición más alta en la casa de Potifar, enfrentando un tremendo problema de parte de la esposa de Potifar. Ella lo asediaba, lo buscaba, se ofrecía, pero José tenía convicciones que le permitían ver con claridad lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él podía entender, no era algo difícil, confuso. Para él era claro qué era la luz y qué era la oscuridad, y sus convicciones lo llevaron a rechazar la oscuridad en su vida. Además, lo vemos con una lealtad hacia su jefe, hacia Potifar. Lo vemos con un corazón en el que había temor de Dios. Lo vemos comprometido a vivir una vida de pureza. La verdadera medida del carácter de un hombre es lo que está dispuesto a hacer si creyera que nadie se daría cuenta. Este era el dilema de José. En ausencia de Potifar, él era el jefe, él tenía control de todas las cosas, y la esposa de Potifar le estaba ofreciendo las delicias del pecado. Nadie lo sabría, nadie se daría cuenta. ¿Qué es lo que tú y yo estaríamos dispuestos a hacer si nadie se diera cuenta? Si pensáramos que nadie lo vería, si pensáramos que nadie lo sabría. José sabía, porque eran sus convicciones, era su relación con Dios, era su carácter. José sabía que aunque ninguna persona lo viera, Dios lo vería, y para él eso era suficiente para mantener un caminar recto de acuerdo a las convicciones que Dios había puesto en su corazón. Un buen carácter nos va a llevar a hacer lo correcto siempre, aunque nadie nos vea. Después encontramos a José en la cárcel, y José mantuvo su buen testimonio
aún en las peores condiciones. Porque José estuviera donde estuviera, él vivía en la presencia de Dios y él se ganaba la gracia delante de todos, porque José era una persona honesta al 100%, era una persona en la que se podía confiar, era trabajador, era diligente, era una de esas personas que está dispuesto a hacer más de lo que se le pide, más de lo que se espera de él. José trabajaba en esa manera y prosperaba en todo lo que hacía. En la cárcel podía haber tenido una actitud de amargura, de rencor, de preguntarse: ¿por qué estoy aquí? No lo merezco, esto es injusto. Y podría haberse hundido en amargura o en depresión, pero la actitud de José no cambió. Su carácter lo llevó a reaccionar en la manera correcta, aún al enfrentar las peores condiciones de su vida. José no lo sabía en todo este transcurso, pero todas esas pruebas lo estaban preparando para ir a sentarse en el trono. El día llegó cuando él salió de la cárcel y ocupó el segundo puesto, solo abajo de Faraón, en el imperio más poderoso del mundo. Había muchas oportunidades para echar a perder su destino. José, en cualquiera de los pasos de la vida que él tuvo, en cualquiera de las pruebas que él enfrentó, pudiera haber tirado la toalla. José pudo haber tenido una mala actitud al trabajar en la casa de Potifar. Él pudo caer en las redes de la esposa de Potifar. Él pudo permitir que la amargura lo descalificara cuando estaba en la cárcel. Él pudo abusar de su posición al estar en la cárcel. Pero su fidelidad, su pureza, su dedicación, su disposición para servir fueron el trampolín para el éxito. Carácter. El carácter es importantísimo. El carácter es la clave del éxito. El carácter es el factor decisivo que va a definir tu destino, va a definir tu futuro. ¿Qué habría pasado si José hubiera dicho: está bien, Potifarita, te voy a complacer, a fin que nadie se va a dar cuenta? Allí hubiera acabado la historia de José. Allí se hubiera destruido su brillante futuro con una sola mala decisión. Pero el carácter, el buen carácter, lo sostuvo, fiel a Dios. Quizá tú estás pasando por tiempo de prueba. Quizá tú has estado en una situación en que hay injusticia. Quizá tú has pasado por tiempos de espera larga y no has visto el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Quizá has sufrido rechazos, quizá has sufrido traiciones, quizá has sufrido abusos. Y esta es la palabra de Dios para ti el día de hoy. No desesperes, no claudiques, no renuncies a tus convicciones. Mantente firme en contra de toda clase de pecado. Camina en la presencia de Dios. Haz todo como si lo hicieras para Dios. Un día Dios te va a poner en el trono. Vale la pena cultivar un buen carácter en nuestra vida. Hay un mal ejemplo en la vida de Rubén. Si quieren leerlo, está en Génesis 49, versículos 3 y 4. Rubén
Y esta es la ocasión cuando Jacob llamó a todos sus hijos y les dio palabra. Una palabra que hacía una evaluación de sus vidas y que también era una profecía acerca de su futuro. Y Rubén era el primero. Y le dijo: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Hasta ahí vamos bien con Rubén. Rubén era el primogénito. Rubén tenía todo para ser un hombre de éxito, tenía todo para ser un hombre de influencia en su generación, y no nada más en su generación, sino en la historia de toda la humanidad. Era el primogénito de Jacob, y Jacob es el padre de las 12 tribus, el padre de los patriarcas de Israel. Y ellos eran la nación escogida de Dios. Ellos eran el pueblo especial de Dios. Y en ese pueblo especial de Dios había uno que estaba destinado a ser el más grande, el más excelente, el más influyente. Y era Rubén. Por eso Jacob le dijo: tú eres mi fortaleza, tú eres el principio de mi vigor, tú eres el principal en dignidad, tú eres el principal en poder. Los primogénitos tenían un lugar especial en las familias de Israel. Como primogénito, a Rubén le correspondía el oficio sacerdotal en su tribu. Le correspondía ocupar el lugar del líder, la posición de gobierno, y le correspondía el recibir doble porción de la herencia. Esos eran los derechos de un primogénito. Rubén estaba destinado para la grandeza. Sin embargo, su carácter arruinó su futuro. Su carácter cambió su destino. Sigue diciendo ahora en el versículo 4: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén era impetuoso. Esa palabra también se puede traducir como inestable. Él tenía un carácter inestable, impetuoso. No supo controlar sus emociones. No supo controlar sus pasiones carnales, hasta el grado de que un día se acostó con una de las concubinas de su padre. Y como dice la Biblia, se envileció al profanar el lecho de su padre. Él estaba rompiendo uno de los principios más importantes que tenemos como hijos y como personas, que es honrar a nuestros padres. Rubén pudo haber dicho aquel día: es que mi padre, es que él hizo, es que él no hizo, es por tales razones yo no siento que puedo honrarlo. Y pudo él haber tenido muchas razones para no honrar a su padre, pero el principio permanece, el mandato de Dios permanece. Debemos honrar a nuestros padres. Y para ser totalmente claro, lo merezcan o no, debemos honrar a nuestros padres. Pero Rubén rompió, profanó, envileció. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Su ministerio sacerdotal le fue dado a Leví. Su posición como líder le fue dada a Judá. Y su doble porción de herencia le fue dada a los hijos de José, Efraín
y Manasés. Mis hermanos, no puedo enfatizar de una manera más grande el asunto tan importante que estamos tratando. El carácter es sumamente importante. El carácter define nuestro destino. Si Rubén hubiera tenido las convicciones correctas, que lo hubieran mantenido en el camino correcto, que lo hubieran frenado cuando enfrentó las tentaciones, la historia de Israel y la historia del mundo serían diferentes. El más grande rey de Israel no hubiera sido David de la tribu de Judá, sino hubiera sido algún David de la tribu de Rubén. Su futuro cambió dramáticamente, y el futuro de sus descendientes también. Es que una persona puede tenerlo todo, puede ser inteligente, puede tener dinero, puede tener poder, pero si no tiene un buen carácter, nunca podrá llegar verdaderamente a ser una persona exitosa, por lo menos nunca a los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad para con nosotros mismos, para con nuestros hijos y para las futuras generaciones. Necesitamos nosotros comprometernos a vivir de tal manera que desarrollemos un buen carácter en nuestra persona. Nuestro carácter se va definiendo por la suma de convicciones que adoptamos en la vida, por la suma de principios que guardamos en nuestro corazón, por cuánto vemos la mano de Dios formándonos a través de pruebas. Nuestro carácter se refleja en las decisiones que tomamos cada día en la vida. Nuestro carácter es la guía para nuestra respuesta ante las circunstancias que enfrentamos. Nuestro carácter define por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿tienes un buen carácter o tienes un mal carácter? Una persona con buen carácter es aquella cuya personalidad está definida por cualidades como la integridad, la compasión y la templanza. Una persona de buen carácter es aquella que guía sus decisiones por principios éticos y nobles, aun cuando no resulte beneficiado de esas decisiones, aun cuando sufra pérdidas en su trabajo o en su bienestar o en su economía. Una persona con buen carácter hace lo correcto aunque le cueste. El carácter es lo que somos. La reputación es lo que la gente cree que somos, pero el carácter es lo que realmente somos, es lo que Dios ve. Porque Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. ¿Cuáles son los ingredientes que forman un buen carácter? Hay mucho en la Escritura. El fruto del Espíritu, del cual muy acertadamente se dice que es la manifestación del carácter de Cristo. Es una lista que debe estar incluida en nuestra búsqueda de buen carácter. Nosotros necesitamos agregar a nuestro carácter estas características: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esto debe formar parte de nuestro carácter personal.
Cuando estas cosas formen parte de nuestro carácter personal, entonces nosotros vamos a poder ser guiados correctamente, tomar las decisiones correctas, tener las reacciones correctas. Quiero que abran por favor su Biblia en Tito capítulo 2. Voy a leer varios versículos allí junto con ustedes. Y por favor, si gustan hacerlo, señalen cuando aquí este pasaje está hablando acerca de carácter. Y este es un pasaje típico de muchos otros en la Biblia. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Encontraron alguna característica aquí que esté hablando acerca del carácter que Dios quiere que tengamos? ¿Alguna? Díganme algunos ejemplos. ¿Cuál? Integridad. Sí. ¿Qué más encontraron? Prudencia. Ajá. ¿Qué más encontraron? Seriedad, sobriedad. Prudencia. Que no sean respondones. Que le hagan caso al marido. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hemos leído solamente 10 versículos y si tan solo tomáramos estos 10 versículos y los viviéramos, qué carácter tan increíble tendríamos todos, los mayores y los jóvenes, las mujeres y los hombres. ¿Qué carácter? Serían nuestros distintivos la sobriedad, la prudencia, el amor, el bien, el no calumniar, el ser reverentes, el amar al esposo, el amar a los hijos, el ser castas, el ser buenas, el ser sujetas, la integridad, la seriedad. ¡Wow! ¿Y saben cuál es uno de los resultados que nos dice este pasaje? Dice que cuando nosotros vivimos de esta manera, el adversario se va a avergonzar porque no tendrá nada malo que hablar de nosotros. Al adversario le encanta hablar de nosotros. No sé si se te había llegado ese entendimiento, pero al adversario le encanta hablar de ti, y sobre todo cuando puede hablar mal de ti. Pero lo que Dios nos está pidiendo es que vivamos de tal manera que tengamos un carácter tal que el adversario se avergüence, porque le busque por donde le busque, no va a encontrar nada malo que hablar de nosotros.
Y el otro contraste que hace esta palabra en el versículo 10 es de que cuando vivimos de esta manera, cuando desarrollamos esta clase de carácter, entonces nosotros vamos a ser el adorno de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vamos a ser el adorno de la doctrina. Entonces nos van a ver y van a ver algo hermoso, algo que hermosea nuestra fe. Ahora, en la significado de la palabra carácter es una palabra que proviene del griego carácter, y esta palabra significa como un troquel. Ajá. Sí, excelente. Aquí me regreso porque me había brincado esta diapositiva. En la Biblia tenemos muchos buenos ejemplos. Me encanta, por ejemplo, la vida de otro José en la Biblia, que fue el esposo de María, un hombre intachable. Pero el mejor ejemplo que nosotros tenemos acerca de un buen carácter es nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento está lleno de descripciones acerca de su carácter. Lo que hice fue que me agarré el libro de Hebreos y en la epístola de Hebreos busqué qué se decía acerca del carácter de Cristo. Y miren la lista que me encontré. Cristo ama la justicia, aborrece la maldad, es alegre, es misericordioso, es fiel, es compasivo, vivió con pureza, sin pecado, vivió con temor reverente, aprendió la obediencia, es santo, es inocente, es sin mancha y es apartado de pecadores. Qué vida ejemplar la de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Esa es la clase de características que van a ser el distintivo de una persona con un buen carácter. Los distintivos de Cristo. Y eso es solo los que se mencionan en Hebreos. Ahora sí, la palabra carácter en el griego significa el que graba. Describía el oficio de el que grababa o el que esculpía. Y también esa palabra significa señal o marca. Una marca, una señal que se estampaba, que se imprimía, que se grababa, que se esculpía. Y entonces, esa marca grabada o esculpida es la cosa que distingue, es lo que distingue a ese producto o a esa cosa de todo lo demás. La marca que ha quedado grabada, marcada, esculpida en sí mismo. Eso lo distingue de todo lo demás. De allí que podemos decir que carácter es el conjunto de cualidades o rasgos que distinguen a una persona de las demás. Fundamentalmente, especialmente en lo que se refiere a su forma de ser y a su forma de reaccionar frente a distintas circunstancias. El carácter se forja a través de la vida
especialmente mediante pruebas y sufrimientos, no en la comodidad, ni cuando todo es fácil. Y cuando estaba escribiendo esa frase, me impactó mucho pensando en el contexto de las familias. A veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos lo tengan todo fácil, todo cómodo, todo peladito y en la boca, como se dice. Porque no soportamos el pensamiento de que nuestros hijitos, angelitos preciosos, que sufran, que tengan que trabajar por algo, que tengan que esperar. Imagínense. Y entonces lo que hacemos es arruinarles el carácter. Cuando todo se los damos fácil, cuando lo único que tienen que hacer es hacer su berrinche para obtener lo que se les pegue la gana, y nosotros corriendo, vamos, no, hijito, aquí está todo lo que quieras. Cuando lo que deberíamos de hacer es permitir que nuestros hijos pasen por pruebas, pasen por tiempos de espera, tengan que trabajar, tengan que sudar, tengan que esforzarse, tengan que ganarse el derecho de tener algo. Cuando eso hacemos, entonces nosotros realmente los vamos a estar ayudando a desarrollar un carácter sano. ¿Cómo es tu carácter? ¿Vamos bien? ¿Tenemos buen carácter? ¿Sí? ¿Tienes buen carácter? Te voy a hacer una pregunta bien difícil. ¿Te contratarías a ti mismo? Si fueras un empresario tratando de contratar a una persona eficiente, honesta y competente, ¿te contratarías a ti mismo? Por fe. Te lo voy a cambiar. Si tuvieras que vivir el resto de tu vida con una persona exactamente igual que tú, ¿lo verías como una gran oportunidad y un gran privilegio? ¡Wow! Son preguntas difíciles. Todo depende del carácter. Y la realidad es que a veces ni nosotros nos aguantamos a nosotros mismos. Y entonces necesitamos recordar cuál es nuestro llamado. Nosotros hemos sido llamados para ser hechos a la imagen de Cristo. Desde el principio, este era el plan de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este era el propósito divino. Dios quería que el hombre y la mujer fueran un reflejo de lo que Él es. Lo he dicho en otras ocasiones, cuando vemos este pasaje, cuando vemos este concepto, quizá algunos de nosotros pudiéramos pensar, bueno, lo que Dios quería decir es que los hizo guapos, los hizo bonitos, y luego uno deja volar la imaginación, ¿no? ¿Cómo sería Adán y cómo sería Eva? ¿Ganarían Adán y Eva los concursos de belleza de la actualidad? Era él un hombre musculoso, alto, rubio, y ella
era una escultura viviente y tenía los ojos verdes y el pelo rojo. No. ¿Cómo serían? ¿Qué es eso de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Yo creo definitivamente que no se refiere al color de los ojos, ni del pelo, ni de la piel, ni de la estatura, ni de la musculatura, sino que se refiere a las características que definen el carácter de Dios. Entonces, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con esas características de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de templanza, de santidad, de pureza. El pecado arruinó el plan original de Dios y el hombre perdió esa semejanza, esa imagen. Sin embargo, Cristo vino para restaurar el plan original de Dios. De tal manera que ahora dice la Escritura en Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Allí está el plan, allí está el propósito, que nosotros nos parezcamos a Cristo. Que seamos formados de acuerdo a la imagen de Cristo. Y bueno, en el tiempo de los hippies se dejaban crecer el pelo y pensaban algunos que se parecían a Cristo, con el pelo largo, ¿no? Pero yo le tengo malas noticias a todos ellos, porque yo creo que Cristo no tenía el pelo largo. Yo creo que, de acuerdo a la Escritura, como Él cumplió las cosas de la ley, las cosas que estaban escritas, y en Ezequiel, hablando del ministerio sacerdotal, dice que los sacerdotes no deben dejar crecer su pelo y tampoco se lo deben rapar, sino que deben de recortarlo. Eso es lo que dice Ezequiel, y eso es lo que yo creo que Cristo hizo. Así que no creo que Cristo haya tenido pelo largo, pero no se refiere al pelo, no se refiere a la apariencia física, se refiere a la imagen como la que vemos en Hebreos. Aquí está. Cuando dice la Escritura que hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, lo que quiere decir es que nosotros vamos a amar la justicia, vamos a aborrecer la maldad, vamos a tener alegría, vamos a ser misericordiosos y fieles y compasivos, y vamos a vivir con pureza, rechazando el pecado, vamos a vivir con temor reverente, vamos a aprender la obediencia, vamos a vivir con santidad, vamos a vivir con inocencia, sin manchas y apartados de pecadores. Esa es la imagen que Dios quiere que nosotros llevemos. Esa es la imagen de acuerdo a la cual Dios quiere que nosotros seamos forjados, esculpidos. Ese es el carácter. Gálatas 4:19 es una palabra dramática, impresionante. Pablo está escribiendo aquí a los Gálatas y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ay, ay, ay. Aquí tenemos una expresión muy fuerte. ¿Alguien sabe qué cosas son los dolores de parto? Por aquí habrá alguien que sepa qué cosas son los dolores de parto. Tengo la impresión de que no son cosa ligera.
Tengo la impresión de, hay muchachas que dicen, sí, me encantaría tener hijos, pero prefiero no, por los dolores que eso significa. Porque es una experiencia muy profunda, muy pesada. Lo que Pablo está diciendo es algo dramático. Él dice, yo estoy sufriendo dolores de parto. Esto es algo fuerte. Estoy sufriendo dolores de parto. Con todo y la anestesia y los cuidados y que se le da a las mujeres en el tiempo del parto, ahora, de todos modos, recuerdo, porque estuve al lado de mi esposa en sus partos, recuerdo que me clavaba las uñas en el brazo. ¡Ayúdame! Estoy sufriendo dolores de parto. ¿Por qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este es el propósito. Esta es la razón de existencia de la casa de mi Padre. Esta es la razón de existir de la iglesia. No estamos aquí para armar un club social, aunque disfrutamos la comunión los unos con los otros. No estamos aquí para entretener y dar un show, aunque nos encanta ver aquí a los muchachos de la banda dirigirnos en las alabanzas, nos deleitamos. No estamos aquí para entretener a la gente con un discurso elocuente, muy elaborado. Estamos aquí para sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Si ese no es tu propósito, si ese no es nuestra razón de existir, si eso no es nuestra visión, entonces estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos entender esto. Vamos a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Vamos a sufrir dolores de parto hasta que nuestros hijos sean un reflejo de Cristo. Vamos a sufrir dolores de parto hasta que cada uno de nosotros podamos tener esas cualidades, ese buen carácter que Cristo tuvo. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro llamado. Vamos a estar de pie, por favor. Que el clamor de nuestro corazón cada día de nuestra vida sea ser como Cristo. Ser como Cristo. Es mi anhelo ser como Él. Algunos quizá pudieran estar muy satisfechos con la manera en que son, orgullosos quizá. Pero solamente vamos a poder entrar a nuestro llamado, vamos a poder entrar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida cuando lleguemos al punto en que digamos: estoy cansado de ser como soy, quiero ser como Cristo. Necesitamos presentarnos al Señor para que Él nos marque, para que Él nos esculpa, para que Él nos forje,
para que Él nos forme como forma un alfarero la vasija de barro en sus manos. Quiero ser como Cristo. ¿Podrías, por favor, repetirlo como una oración que salga de tu corazón? Quiero ser como Cristo. Quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Gracias, Padre, por hacer tu obra maravillosa, poderosa en nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros podamos ser transformados, moldeados, formados de acuerdo a la imagen de Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios. Bendito seas, Padre. Aleluya.